Bienvenidos a Rich Planet TV. Soy Richard de Hall. Este es un mensaje para todas las personas que han recibido una inyección contra la COVID-19. Antes de recibir la inyección, ¿obtuvo una muestra de lo que le iban a inyectar? ¿Y luego lo examinaste bajo un microscopio? No lo hiciste. Oh querido, porque si lo hubieras hecho, no creo que te hubieran puesto una inyección. En el programa de hoy, vamos a hablar de las pruebas encontradas por los científicos que han obtenido muestras de vacunas contra la COVID-19 y han examinado su contenido bajo el microscopio, a quienes han estado haciendo campaña contra el uso de vacunas experimentales de ARNM, como Mike Eden y Vernon Coleman. Les haré la misma pregunta, signo de apertura de interrogación. Adquirió una muestra de la vacuna contra la COVID-19 y la examinó ¿bajo su microscopio? Si la respuesta es no, entonces ¿cómo saben Mike Eden y Vernon Coleman que el ARNM, que produce una proteína espiga, es el componente predominante de las vacunas y que no hay algo completamente diferente? Porque quienes se han molestado en investigar, al parecer, han encontrado algo completamente diferente. ¿Es toda la narrativa de la proteína espiga del ARNM solo una tapadera? ¿Es una farsa global nacida de la controversia? Yo también soy culpable, ojo. En este programa presenté a un científico que hablaba sobre las proteínas espiga producidas por las instrucciones del ARNM y cómo podrían caracterizarse como priones. Aquí está, diciendo exactamente lo mismo en los principales medios de comunicación. He investigado mucho y realmente estoy empezando a comprender cómo se desarrolla el proceso, y es, muy perturbador. Ahora bien, el aspecto neurodegenerativo que usted destaca específicamente en su investigación, explíquelo. Si puede, en términos sencillos. Sí, lo intentaré. Y por supuesto, la ciencia nunca es fácil, pero lo que sucede es realmente fascinante. La vacuna se inyecta en el brazo. Las células musculares se alteran mucho. Traen un gran contingente de tropas. Las células inmunitarias entran, absorben la vacuna y las nanopartículas comienzan a producir proteína espiga. Básicamente, estas partículas hacen que tus células produzcan muchísima proteína espiga rápidamente. La espiga es la parte más tóxica del virus, pero habla desde lo que ha aprendido de la literatura científica y de estudios previos sobre la tecnología del ARNM utilizada en animales. Ella no habla desde el conocimiento de lo que ha observado ella misma con sus propios ojos en un vial real de la vacuna contra el COVID-19, sabiendo lo engañoso que es el sistema que controla nuestro gobierno. Cualquier debate sobre las vacunas contra la COVID-19 que no se base en un examen forense independiente de los viales es pura palabrería y contribuye a apuntalar una narrativa oficial posiblemente errónea. Para cualquier persona con dos dedos de frente, resulta bastante obvio que la vacuna no hace lo que afirma que hace, y eso se debe a que la vacuna no es lo que dicen que es. Su verdadero propósito solo puede determinarse mediante un examen forense del contenido de los viales de vacunas. Si se quiere resolver un crimen, es necesario examinar forensemente el arma real, en algunos casos, el arma homicida. Si se quiere resolver un crimen, no se puede creer ciegamente lo que dicen el gobierno y las compañías farmacéuticas sobre lo que contiene su supuesta vacuna. No podemos confiar en ellos. Ahora escucho a gente decir que la situación está cambiando. La actitud de los principales medios de comunicación es más escéptica respecto al COVID. Eso se debe a que los principales medios de comunicación ya han hecho su trabajo y han conseguido que el 80% de la población esté vacunada. Saben que no van a lograr convencer al 20% restante solo con propaganda mediática. Por eso, ahora intentan modificar la ley de derechos humanos para poder perseguir al 20% restante. Así que sí, puede que la actitud parezca haber cambiado ligeramente, pero no por ninguna buena razón. Se trata simplemente de minimizar el daño a la reputación y de desahogar la polémica. Así de simple. No se debe a que haya cambiado la actitud de los altos mandos. En programas anteriores he mencionado estudios que han examinado el contenido de las vacunas y hoy voy a profundizar en este tema tan complejo, un tema en el que todos deben involucrarse. Para ayudarme en esta tarea,
me gustaría presentarles a David Ferguson, quien ha estudiado en profundidad los diversos informes e imágenes que hasta ahora han sido puestos a disposición por varios grupos independientes. Bienvenido, David. Bueno, gracias, Richard, por invitarme a tu programa. Bueno, entonces, usted tiene una licenciatura en Historia, lo cual es correcto. Puede que no sea aplicable a este tipo de investigación, pero... Bueno, supongo que eso también implica investigación bien, y también software. Cuéntanos un poco sobre ti y por qué crees que este tema es tan importante. Bien, bueno, como mencionaste, comencé con una licenciatura en Historia, pero rápidamente conseguí un trabajo como desarrollador de software y trabajé durante 25 años desarrollando software, la mayor parte del tiempo como contratista, así que trabajé en una variedad de proyectos. Soy principalmente desarrollador de software en C++, así que trabajé en muchos proyectos de ingeniería, y gran parte del trabajo que realicé, particularmente hacia el final, involucró programación de redes, que es relevante para la tecnología que estamos analizando. ¿Verdad? Y tengo cierta experiencia ahí. Conocimiento sobre ese tipo de componentes electrónicos, ¿verdad? Conocimiento que, de nuevo, es útil para lo que vamos a ver. Sí, una de las cosas que vamos a sugerir es que parece que se está incorporando nanotecnología en las vacunas. Vamos a profundizar en eso, y la nanotecnología ahora implica muchos componentes de red, como acabas de mencionar. Digamos, transmisores y receptores de red, y la transmisión de datos, temas que dominas muy bien. Bueno, y la topología de las redes, el diseño de la red, el protocolo, las capas de protocolo. Las pilas de protocolos, sí. En el cuerpo humano, es similar a las pilas de protocolos que, por ejemplo, utilizan cables de cobre, pero presenta diferencias fundamentales. Pues sí, es cierto, e incluso las redes inalámbricas todavía se rigen por el tipo de arquitectura de 7 capas OSI, pero en este contexto, tienen que simplificarlo y diseñarlo de forma que refleje también la aplicación, mientras que las pilas de red inalámbricas y cableadas tienden a ser genéricas, en este caso, deben ser específicas de la aplicación. Sí, y vamos a mencionar varios artículos científicos que se han publicado sobre nanotecnologías, que creemos que son similares a las que contiene la vacuna, y muchos de ellos incluyen artículos escritos por el ILEE y así es. Bueno, ellos elaboran las especificaciones, y aunque sus especificaciones para las redes intracorporales son bastante vagas, existen. ¿Verdad? Bueno, aunque se podría pensar que lo que contiene una vacuna requiere la experiencia de, digamos, un microbiólogo o algo así, hay mucho más detrás de eso, ¿verdad? Hay otros campos de especialización, la microbiología representa aproximadamente 1/3. Diría yo, y los otros 2/3 son, en términos de lo que la gente entendería como tecnología informática, es decir, tecnología de microprocesadores y software, aunque probablemente no haya software como tal involucrado. Pero piensen que se puede implementar la lógica en términos de matrices lógicas de hardware o como software, y creo que es más probable que sean las matrices lógicas las que se utilicen. Ya llegaremos a eso cuando repasemos los distintos componentes. Ahora vamos a ver muchas imágenes que la gente ha tomado usando microscopios potentes, y veremos que hay una gran variación entre los diferentes grupos. Signo de apertura de interrogación. ¿Podrías hacer algún comentario al respecto? David, solo prepara a la gente para lo que van a ver, en cuanto a la variación y a cómo, al observar una muestra al microscopio, a veces se requiere bastante interpretación porque no se está viendo una escena desde una ventana. Estás viendo algo que ha sido muy ampliado y puede que se vea bastante diferente en ciertos aspectos. Simplemente, ¿preparas a la gente para lo que van a ver? Sí, para empezar, no sabemos qué es esta tecnología. Así pues, estamos intentando interpretarlo basándonos en artículos científicos y en las imágenes que aparecen en dichos artículos. Así que, podríamos equivocarnos en eso. Tenemos que decir que, como saben, no podemos estar seguros de muchas cosas. Creo que en parte podemos serlo. Bueno, vamos a analizar varios estudios diferentes y creo que una de las cosas que vamos a destacar hoy es la variedad de estudios que se han realizado, porque eso no es algo que se suele cubrir en los medios alternativos. Las personas que han consultado estos estudios se han limitado a presentar sus estudios individuales, pero no necesariamente han destacado las características comunes entre ellos.
Así que creo que una de las cosas que buscamos son características comunes, porque esa es la evidencia que estamos tratando de recopilar. Aquí, ¿verdad? Quizás sea algo más que interpretación. Hace poco alguien me envió 3 viales sin abrir de la vacuna Pfizer de BioNTech. Bien, y he invertido en un microscopio y he realizado algunos análisis microscópicos en uno de los viales. Está bien. Así pues, ahora estoy seguro de que las imágenes que les vamos a mostrar, al menos algunas de ellas, son auténticas porque he visto bajo mi microscopio las mismas cosas que se han producido en ciertos estudios y sé que los viales estaban sin abrir porque hay que romper la tapa para quitarla. Está bien, así que, les voy a mostrar algo de eso más adelante en el programa, cuando examine y realice mi propia investigación. Pero lo he verificado hasta cierto punto y he visto imágenes similares. Así pues, confío en que al menos algunos de los estudios que vamos a analizar son auténticos. Y solo para mencionar lo difícil que es conseguir estos archivos de vacunas. Bueno, voy a leerles un correo electrónico que recibí de un farmacólogo que trabajaba para el NHS, Servicio Nacional de Salud del Reino Unido. Esto es lo que dijo en su correo electrónico. Estimado Richard, noticias desde el interior de un centro de vacunación. He estado trabajando con el NHS en la vacunación masiva desde el 21 de enero. Desempeñando diversas funciones. Los vídeos recientes son muy esclarecedores, sobre todo el contenido relativo a las vacunas. Se refiere a algunos de los estudios a los que vamos a hacer referencia. Todos los centros de vacunación masiva del Reino Unido y otros lugares, como Boots, cuentan con un protocolo nacional de vacunación para destruir cada vial con 2 miembros diferentes del personal directivo al final de cada día. También existen sistemas para contabilizar la entrada y salida de cada vial en cada centro. Todos los viales se desechan diariamente en un sistema de incineración de residuos clínicos con cerradura codificada o se almacenan nuevamente con cerraduras codificadas para que un contratista del NHS los recoja diariamente para su gestión como residuos clínicos. Si quieres conseguir viales, lo mejor es buscar farmacias independientes que hagan trabajos de comedicina. Bien, entonces, él está explicando que es difícil conseguir un vial sin abrir, pero varias personas lo han hecho y los han examinado, y como ya dije, animaría a Mike Eden a hacer lo mismo, o bien Vernon Coleman y todas las personas que hablaban de la RNM, porque creo que el ARAM podría haberse descubierto en algunas de las vacunas. Posiblemente hablaremos de eso más adelante. Sí, lo hacemos. Está ahí, sin duda, hay algo más que nanolípidos de ARNM ahí dentro. Algo mucho más grande. Un poco más grande. Sí, vale. Bueno, David, ahora pasaremos a tu estudio porque David ha tenido la amabilidad de preparar este documento que quizá pueda poner a su disposición para su descarga. Ahora bien, lo que podríamos hacer es que varios grupos científicos han tomado fotografías de la vacuna utilizando microscopios y las han publicado, así que hay al menos media docena de las que tengo conocimiento. Sí, bueno, ¿hay más que eso? Sí. Hay más que eso. En lugar de repasarlos uno por uno, lo que estamos haciendo es repasar algunos elementos de la nanotecnología. Porque la persona promedio no está muy familiarizada con ella. Estamos explicando la nanotecnología que se ha desarrollado en los últimos 20 años. Vamos a dar una breve introducción, tal vez repasando 12 tipos diferentes de nanotecnología o 12 componentes diferentes. Vamos a explicarlo. Y luego vamos a analizar todas las imágenes que parecen mostrar ese tipo de nanotecnología y luego vamos a analizar varios estudios de imágenes microscópicas en conjunto que respaldan ciertas evidencias. Sí, lo primero que vamos a discutir son los nanotubos de carbono. David, ¿quieres hacer un breve comentario sobre qué es un nanotubo de carbono? ¿Y cuánto tiempo llevan existiendo? Bueno, creo que los nanotubos de carbono se descubrieron en 1991. Y son uno de los alótropos del carbono que son sintéticos. Entonces, los nanotubos de carbono se pueden crear plegando una nanocinta de carbono, o mejor dicho, una nanocinta de grafeno, y este es probablemente el método que se está utilizando para estos nanotubos de carbono que vemos en el cuerpo. Tanto en el cuerpo como en la vacuna, como veremos en algunas de las imágenes. Y también debo señalar que estos también se han descubierto en los hisopos utilizados en las pruebas. Y en las mascarillas, incluidas las mascarillas quirúrgicas. Bien, los nanotubos de carbono son extremadamente resistentes para su tamaño. Son 100 veces más resistentes que el acero. Así es. Tienen propiedades metálicas, ya que pueden conducir la electricidad y el calor.
Y realmente, el grafeno, los nanotubos de carbono y otros desarrollos se consideran un verdadero avance en la nanotecnología, ya que permiten hacer todo tipo de cosas a una escala muy pequeña, que no eran posibles hace 20 o 30 años. Sí, así que leeré un pequeño fragmento del artículo de David sobre los nanotubos de carbono. Los nanotubos de carbono también poseen una gran superficie, una alta elasticidad, además de ser ultraligeros y tener una excelente estabilidad química y térmica. Debido a su elevada relación de aspecto, tienen la capacidad de atravesar fácilmente las barreras biológicas para ser internalizados por las células, lo que lleva al uso de nanotubos de carbono para la administración de fármacos y la biodetección. Como están hechos de carbono y nuestros cuerpos también se integran bastante bien con las células existentes, así no serán rechazados violentamente. Bueno, en realidad todavía tienes que funcionalizarlos. Entonces, debido a su gran superficie y al hecho de que también tienen enlaces coalescentes disponibles, se puede fácilmente, como se dice, decorar la superficie con moléculas biocompatibles que tienen diversas funciones. Una de ellas es hacerlas más biocompatibles. Bien, totalmente cierto, sí. Y voy a publicar una base de datos que he creado, la cual recoge numerosos artículos científicos sobre nanotecnología, y si consultan esos artículos y van a la sección de control cerebral, encontrarán que los nanotubos de carbono se mencionan con frecuencia en relación con la neurosensación y la neuroactivación. Sí, bueno, tiene muchas propiedades que lo hacen muy adecuado para esto y sus artículos hablan incesantemente de ello. Entonces, básicamente, funciona como un electrodo para la modulación neuronal, tanto para la detección como para la actuación. Entonces, esencialmente pueden utilizarse como un transductor en ese contexto. Entonces, para interrumpirte, un transductor es algo que puede recibir información sobre algo a lo que está conectado, sí, y también funciona al revés. De hecho, puede convertir la señal eléctrica en, por ejemplo, movimiento o la liberación de sustancias químicas desde la superficie derecha del nanotubo de carbono. Entonces, debemos señalar que los nanotubos de carbono son esencialmente objetos bidimensionales, porque se crean a partir de láminas de grafeno, que suelen tener un solo átomo de espesor, MHM. Entonces, tienen la relación de aspecto perfecta que les permite entrar en las células y atravesarla barrera hematoencefálica, pero también significa que tienen la mayor superficie posible para. Es como la estimulación eléctrica. Son muy sensibles porque conducen la electricidad de forma muy eficaz. Los electrones se mueven con mucha libertad sobre ellos. Son muy sensibles. Así, detectan cualquier sustancia química o incluso cualquier movimiento, debido a la flexibilidad de su cerebro. Así que cualquier tipo de actividad neuronal, la captarán muy fácilmente y la traducirán en una corriente eléctrica, lo que los convierte en un sensor, un transductor. Pero también puede funcionar al revés, de modo que una señal enviada a ellos pueda utilizarse mediante un proceso de electrodos como una forma de estimular las neuronas. Bueno, expliquémoslo en términos sencillos. Entonces podrán leer tus pensamientos y hacerte pensar algo. Bueno, creo que esa es la intención. Sí. Sí, creo que eso es potencialmente. Cuando descubrí por primera vez los nanotubos de carbono, a menudo se ven diagramas que los muestran como estructuras de ingeniería perfectamente cilíndricas y rectas, pero no es así como aparecen en todos los estudios que vamos a analizar, incluyendo lo que he visto bajo mi microscopio. Estas cosas tienen un aspecto mucho más biológico, por decirlo de alguna manera. Signo de apertura de interrogación. ¿Te gustaría hacer algún comentario al respecto? El hecho de que no sean necesariamente lo que consideramos un producto casi de ingeniería. Ellos no son así, ¿verdad? No lo hacen. Es decir, tienen propiedades que les hacen parecer una especie de gusano parásito que reacciona a estímulos externos. Por ejemplo, si les soplas encima, tienden a reaccionar. Ahora bien, eso es coherente con lo que acabo de describir como un transductor muy sensible. Recogen moléculas orgánicas de tu aliento, reaccionan a ellas y crean, ¿sabes?, propiedades eléctricas dentro del nanotubo, lo que probablemente hace que se flexione y pueda reaccionar a estímulos eléctricos. Y también al calor. Sí, está bien. Y ahora, pasemos a las imágenes. Así que, vamos a ver algunas imágenes. Como ya he dicho, esto proviene de múltiples estudios y he confirmado que algunos de estos estudios deben ser auténticos porque he visto cosas muy similares bajo mi microscopio con el vial que he recibido. Bien, así que no estamos seguros de cada estudio.
de cada imagen en cada estudio. Tenemos nuestras dudas sobre algunas cosas, ¿verdad? ¿Lo somos, David? Sí, lo somos. Es decir, creo que sabemos lo que sabemos porque lo hemos visto bajo el microscopio. Sí. Bien, y más allá de eso, creo que debemos tener una sana dosis de escepticismo, pero al mismo tiempo debemos informar sobre lo que ya sabemos, sobre lo que se ha publicado. Sí, así que ahora mismo. En el documento de David, él ha resaltado 19 fuentes de información diferentes. Muchos de sus estudios se presentan en vídeos en línea. Bueno, entonces esos 19 estudios están todos listados al final de su documento. El número entre corchetes indica de qué estudio o vídeo procede. Y luego se les numera. Así que tenemos el primero, que proviene del estudio número 2. Entonces es 20.001. Así, la gente puede averiguar de dónde proviene la imagen mirando ese número. Primero, explícalo. Entonces, los corchetes denotan el estudio. Entonces, si se trata del segundo corchete, eso significa que las dos primeras imágenes que estamos mostrando en la pantalla provienen del mismo estudio. Bueno, así que, simplemente para señalar esa convención de numeración. La primera imagen que vemos en la pantalla es un supuesto nanotubo de carbono, con un montón de elementos técnicos en su extremo. Así que simplemente, ¿quieres empezar a comentar estas imágenes? Verás varios colores diferentes en estas imágenes. El color no siempre significa nada. A veces, los colores se utilizan para resaltar detalles y no necesariamente el color real del artículo. Así es. Así que, bueno, yo diría que algunas personas han observado nanotubos de carbono en otros colores. Ahora que sabes que eso podría estar abierto a interpretación, una de las cosas que nos hace pensar son estas fibras de Morgellons. Así que, aunque en el fondo de tu mente la Morgellons tiende a ser un objeto mucho más grande o fibras más grandes que estas, aquí son mucho más pequeños. Sí, normalmente, los Morgellons se pueden ver a simple vista, mientras que probablemente no podrás ver nada de lo que estamos viendo ahora a simple vista. Sí, no. Esto es del Dr. Pablo Camper, con quien de hecho he tenido contacto. Hablaremos de eso en un momento. Y estas son algunas de sus imágenes. Así que solo quieres hacer, así que estas son imágenes bastante antiguas. 1. De los primeros estudios de Camper, en el que produjo imágenes, y esta primera imagen que se muestra aquí, presenta una formación bastante típica de un nanotubo de carbono con extremos deshilachados. Esa es la primera. Si pasamos a la segunda imagen, otro ejemplo de un estudio similar, un tubo de nanotubos de carbono que muestra motores de desvanecimiento y es bastante transparente. Los nanotubos de carbono se presentan en dos formas, de pared simple y de pared múltiple. El único WLED es simplemente un tubo enrollado de 1 micrómetro de una cinta de nanocarbono, los demás tubos dentro de tubos. Pasamos a la siguiente imagen. La siguiente imagen muestra nuevamente varios de estos nanotubos de carbono. Como puedes ver, algunos de ellos son más transparentes que otros, y de nuevo, en uno de ellos el extremo queda aplanado. Pero en otros casos, simplemente se obtiene un extremo cónico. Esas son solo dos características morfológicas de ellos. Pasemos a la siguiente imagen en la magna. Así que Camper examinó los 4 tipos comunes de vacunas. Lo que estamos demostrando aquí es que esto se encuentra en todas estas vacunas. Y aquí tenemos una especie de acumulación de diferentes nanotubos de carbono, todos relacionados entre sí. Y una de las características interesantes que se observan de vez en cuando, hasta el punto de que vale la pena mencionarla, es este pequeño tubo que de alguna manera cruza por encima de los tubos más grandes. No sé por qué es así, pero sí lo ves. Así que puede que haya algo interesante que ver allí. Esa es una imagen mucho más cercana. Sí, la imagen de cerca es solo para que te hagas una idea de la transparencia y también del hecho de que puedes ver que la superficie está un poco decorada con otros productos químicos u otras moléculas, lo cual es el aspecto de funcionalización. Para abordar una pregunta que surge de entrada. Alguien podría decir, bueno, ¿cómo sabes que es un nanotubo de carbono? Un Camper sí que realizó un análisis espectroscópico de las muestras. Así es, realizó un análisis de microespectroscopia Raman muy detallado, que se puede encontrar en línea, en el que demostró que se trata de nanotubos de carbono basados en grafeno, lo que sugiere que son nanotubos de carbono. Así es. Bueno, así que este es otro estudio ahora, David, el número 6,
¿Qué es E? Este es el estudio del Dr. John B. sobre FISA. Bueno, repito, se trata de un estudio completamente independiente que está por venir, y él está analizando FISA y también está encontrando nanotubos de carbono. Así es, sí, así que él es I. Algunas de las características aquí que veremos en otras imágenes, en la primera imagen de la parte superior izquierda se puede ver que hay una acumulación de otros objetos en la parte superior, lo cual es característico. Tienden a recoger estas pequeñas esferas, ¿verdad? Y otra cosa que también observaré es que debajo de esa imagen hay un nanotubo de carbono aparentemente relacionado con un trozo de lo que yo diría que es óxido de grafeno, y de nuevo, como pueden ver, lo veremos en imágenes posteriores, y esos colores más brillantes en este tipo de microscopía de campo oscuro indican algunas sustancias metálicas. Por lo tanto, no encontrarías eso en una sustancia orgánica. No creo que esos colores más brillantes. Bueno. Bien, la siguiente escena. Entonces 6004. Ahora bien, este nanotubo de carbono es bastante interesante, principalmente porque podemos ver la escala ahí, 50 micrómetros. Que si lo multiplicas, digamos que son 500 micrómetros de diámetro. Probablemente sea más largo que eso, pero eso es medio milímetro. Es un ejemplo bastante largo, pero ilustra que se trata de objetos de tamaño considerable que se encuentran en los viales de vacunas. Sí, mi microscopio, alcanza cómodamente un aumento de 1000 veces. Y, ya sabes, puedo ver estos objetos a 40x, se ven muy pequeños, y luego, hasta aproximadamente 400x, los estoy viendo. Pero puedo confirmar que he visto cosas muy similares a las que aparecen en la pantalla y, sí, en un minuto les contaré lo que vi, sí. Y luego tenemos imágenes de Carrie Med. Esta es la Dra. Carrie M. que publicó estas imágenes. Ella no realizó el estudio, pero fue testigo del mismo. Y entonces, esto es de la Magna. Y este es solo un nanotubo de carbono típico. Este es el tipo de cosas que se ven en las mascarillas. Hubo un estudio realizado por la Dra. en este país donde analizó, creo que 4 o 5 mascarillas diferentes de distintos fabricantes y todas tenían estas estructuras. Bien. Pasemos entonces al estudio número 9, imagen 7. Este es el estudio de Roy Gignan. Así es. Este es, creo que este es el 9, es, el estudio austriaco. Esta es la parte austriaca. El Royal Lingan en realidad tenía 2 estudios. Bolans. Este fue un estudio realmente impresionante. Ofrecieron una rueda de prensa el año pasado, creo que alrededor de septiembre u octubre, y presentaron esta evidencia. Y este es un nanotubo de carbono, y como mencioné antes, tiene otro que lo atraviesa, lo cual es algo característico. No sé por qué sería eso. También debería señalar las otras piezas de óxido de grafeno en esa imagen. Hoy no vamos a hablar realmente del óxido de grafeno. Pero bueno, la mayoría de la gente probablemente ya lo sabe. Pero muchos de los componentes de nanotecnología, o la mayoría de ellos, de los que vamos a hablar hoy, se basan en el grafeno, ¿no? Oh sí, el grafeno es absolutamente el componente básico, porque todos los estudios de los que tengo conocimiento señalan al grafeno como la base, ya sabes, como un material común, ya sean nanotubos de carbono o pequeños bloques del mismo. Yo diría que sí, ha sido demostrado por tantos estudios que ahora se acepta, aunque la corriente principal lo esté desacreditando. Sí, sin grafito no podrían hacer nada de esto. Yo diría que sin ese material no podrían hacer nada. La siguiente imagen no corresponde realmente a un vial. Proviene de la sangre de alguien. Signo de apertura de interrogación. ¿Es correcto? Así es, sí, así que esta es otra vez la persona vacunada. Así es, según un estudio austriaco. Están mostrando un nanotubo de carbono en la sangre. Bueno, hablaré un poco más sobre la sangre más adelante, cuando veamos mejores imágenes. Pero, debido a que el estudio del Lingan correcto, no solo estaban analizando las vacunas, estaban mirando sangre de personas vacunadas, así es, y también otras patologías. En la primera parte de ese estudio, usted tuvo los efectos de esto en UG en los tejidos y en el cuerpo en los órganos, pero 18.003. Esto es de un estudio muy reciente de Argentina.
Sí, de nuevo, muestra una estructura muy similar. Sí. Y luego, para el mismo estudio 18004, se observa que parecen plegarse en forma de bucle y se ha comentado que se trata de una estructura tridimensional, ya que es como uno de esos globos de fiesta que se inflan. ¿Sabes a qué me refiero? En otras palabras, es como si no fuera plano. No, en realidad es cilíndrico, pero bueno, parecen tener una especie de rasgo característico. Lo he visto en varias imágenes donde sí, se pliegan hacia atrás. Sí, sobre sí mismos. Me refiero a que son muy flexibles. Esa es una de sus características, además de ser fuertes. Así, también pueden recuperarse de forma elástica. Bueno, así que ahora pasamos a Young. Bueno, el número 1 es David Young. ¿Es Robert Young? Este es el doctor Robert Young. Y lo que está mostrando aquí es un nanotubo de carbono en la sangre. Y en sus imágenes, parecía que los glóbulos rojos, que son esos objetos a su alrededor, eran atraídos por el nanotubo de carbono, lo cual podría deberse. Solo estoy especulando, a que el carbono o el grafeno pierden electrones con bastante facilidad. Lo que podría ocurrir aquí es una atracción eléctrica de los glóbulos rojos cargados negativamente hacia un nanotubo de carbono humo oxidado cargado positivamente. Así que eso es lo que podríamos estar viendo allí. Bueno. Y la siguiente imagen es igual. Se puede observar cómo los glóbulos rojos parecen ser atraídos por el tubo de nanotubos de carbono bueno. Pasando a la imagen número 3 en la joven calle. Sí, y esto es sangre coagulada seca, con un nanotubo de carbono encontrado en ella. Según él, esto explicaría en gran medida la coagulación sanguínea. Sí. Problemas que hemos observado en personas vacunadas. Oh sí, y lo veremos en la sangre a medida que realicemos más estudios. Sí, la coagulación. Este es otro estudio, el número 5. Donde nuevamente vemos células sanguíneas. Así es, así que, tenemos esta imagen que muestra imágenes encontradas por investigadores alemanes. Hay un vídeo en Internet que muestra esto, y lo que ven aquí es un nanotubo de carbono en la sangre con esta formación sanguínea conocida como RUO, que es donde los glóbulos rojos pierden su carga negativa y comienzan a apilarse. Y es entonces cuando se produce la coagulación de la sangre. Bien, en la sangre normal no. Verás todas las células sanguíneas alineadas como un montón de polos, como vemos ahí dentro no, estarán todos completamente separados. Equidistantes entre sí, sin superponerse. Sí, eso es lo que hace que la sangre se comporte de una manera que no es saludable, muy poco saludable. Quiero decir, otra cosa que causa este tipo de formación sanguínea es la radiación electromagnética que se está mostrando ahí mismo. Puede que también haya una conexión ahí. Entonces, imágenes similares, de nuevo de este estudio alemán, número 85. Sí, esto es de Roiland. Sí, esto es del Dr. Axel Voland, quien mostró sus resultados en la conferencia de Royan, y vemos los mismos efectos. Sí, lo hacemos. En estas dos imágenes observamos los mismos efectos de regla sobre la sangre con estos nanotubos de carbono. Sí, claro. Bueno, pues esto es, ya sabes, hay varias personas que lo han visto. Y de nuevo, vemos esta misma regla, no tan mala, en el programa de Stu Peters, con el Dr. Sandre Bota. Ella mostró estas imágenes de un nanotubo de carbono en la sangre y que esa sangre se recarga un poco menos. Va en esa dirección, pero no es tan malo como en las imágenes anteriores. Así pues, ya hemos hablado de los nanotubos de carbono. Vamos a, ya sabes, quizá al final hablemos de por qué todas estas cosas podrían estar en la vacuna, ¿verdad? Pero nosotros solo estamos analizando la evidencia fotográfica de lo que contiene la vacuna y cómo se relaciona con la nanotecnología. Eso es lo que estamos analizando en este momento. Analizaremos la nanotecnología con más detalle. Pero lo siguiente de lo que vamos a hablar en relación con la nanotecnología son los pulpos con nanopartículas de carbono. Bueno, así pues, las nanopartículas de carbono se caracterizan por ser cilindros sólidos de carbono o grafeno. Pueden crecer formando estructuras parecidas a pulpos. Las nanofibras que forman el pulpo de carbono podrían ser útiles para crear conexiones o contactos para supercondensadores. También podrían utilizarse como puntos de conexión para señales. Así, cuando cultivan nanotubos de carbono, pueden hacerlo con diferentes topologías. Así pueden cultivarlas de manera que tengan múltiples filamentos que salen de un mismo punto, lo que hace que
Parezca una araña, sí. Bien, y esto se ha encontrado en algunos estudios, aunque no en todos. Sí, pues, es que... Recuerdo que cuando esta imagen salió por primera vez, en el estudio número 10, la gente intentaba desacreditarla o algo así. La gente decía que era un parásito o algo así, o una criatura. ¿Qué opinas? Al respecto, David, bueno, inicialmente fue identificado como un Hydrovulgaris por algunas personas, pero creo que ahora con lo que hemos visto en la literatura científica, podemos estar bastante seguros de que en realidad se trata de un pulpo de nanofibras de carbono. Si hablamos de esto, este es, este Dr. Zalewski, si he pronunciado bien su nombre, un geólogo polaco, creo, y él básicamente afirma que cultivó este pulpo a partir de un huevo que encontró en uno de los viales de la FISA. Lo pegó a una cinta de grafito y durante 4 días creció y finalmente creo que los tentáculos alcanzaron unos 2,5 milímetros de longitud. Y como dices, al principio, había cierto escepticismo al respecto porque parecía, pero, cuando estaba leyendo la literatura científica, me encontré con un artículo que hablaba de cómo se podían cultivar a partir de cinta adhesiva. Entonces, de lo que estamos hablando aquí es de biología sintética. Bueno, no sé si diría que es biología porque, al fin y al cabo, es solo carbono. Sí, mezclado con algunas sustancias metálicas como el bromo y el aluminio. Bueno, cosas como colocarlos, por ejemplo. Utilizarían este método de ADN, ¿verdad? Bien, ¿dónde puede haber ADN en la superficie tanto del lugar donde se desea colocar el nanotubo de carbono como en el propio nanotubo de carbono? No está del todo claro cómo funciona este mecanismo para que ambos se relacionen entre sí, por lo tanto, pueda posicionarlo, pero desde el punto de vista del crecimiento de nanofibras de carbono o nanotubos de carbono, no, eso es solo un proceso químico, supongo, ¿verdad? Porque mucha gente que mira esa imagen pensará, oh, eso es biología, pero tú ¿no crees que sea biología? No, no creo que sea biología en absoluto, no. Creo que es correcto. Entonces, 17001, estamos viendo lo que estamos viendo allí, David. Bueno, ese es Ricardo Delgado del Quinter Columbia. Encontró uno de estos pulpos de nanofibras de carbono, creo, en uno de los viales que examinó. Eso es lo que es. Y también tenemos imágenes de la Dra. Carrie M. Day, quien también produjo imágenes de aspecto muy similar a las de Magna, así que creo que eso es lo que estaba mirando. Sí, de nuevo. Bueno, así que pasamos a otra área de la nanotecnología. Cuando hablamos de nanotecnología, y para reiterarlo, nos referimos a la nanotecnología in vivo, nanotecnología que se introduce en el cuerpo. Existen otros campos de la nanotecnología, con objetos que vuelan por ahí y demás. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de sustancias que se pueden introducir en el cuerpo y que cumplen alguna función. Bueno, ahora pasamos a los puntos cuánticos de grafeno. Los puntos cuánticos de grafeno son pequeñas partículas cuyas propiedades mejoran debido al efecto Hall cuántico. Amplifican las señales electromagnéticas y, con ello, la distancia de emisión, especialmente en entornos como el cuerpo humano, lo que permite un transceptor inalámbrico analógico. Las propiedades semiconductoras de los GQDs de MIM les permiten formar una red a través de la cual pueden monitorizar y modular eficazmente las neuronas como neurotransductores. Los puntos cuánticos de grafeno son variables y muchas de sus propiedades, incluido el grado de oxidación superficial, la densidad de carga superficial, el estado de dopaje o los enlaces con polímeros, pueden ser drásticamente diferentes, lo que da lugar a diferentes comportamientos de interacción con las biomoléculas. Pueden crearse mediante la degradación de láminas de grafeno. Así pues, esto es algo que requiere de grafito como componente base. Los puntos cuánticos de grafeno pueden adquirir diversas morfologías, por ejemplo hexagonales, triangulares, circulares o poligonales irregulares. Son capaces de penetrar las membranas celulares. Los puntos cuánticos de grafeno emiten fluorescencia y, por lo tanto, se utilizan en la administración de fármacos, la biodetección y la obtención de imágenes con fotoluminiscencia azul y verde. Así que, de nuevo, se basa en el grafeno, como los nanotubos de carbono,
pero en este caso es algo más pequeño. Otra característica de los puntos cuánticos de grafeno es que pueden utilizarse de forma similar a cómo utilizaríamos las puertas lógicas o los componentes electrónicos. Sí, ahora veremos cómo se utilizan de esa manera. Es decir, se puede pensar en ellos como los componentes básicos de esta nanotecnología. Sin los puntos cuánticos de grafeno, probablemente muchas de estas cosas no funcionarían. ¿Verdad? Y al parecer, se pueden alinear en una larga cadena y crear una función similar a la de un cable. Así es, puede transmitir energía o un mensaje, pero sin transmitir realmente electrones. Así es, bueno, podríamos hablar de eso. Ese es el autómata celular de puntos cuánticos. Sí, que es un equivalente a, si te gustan las puertas lógicas que encuentras en los microprocesadores, pero como dices, en lugar de usar electricidad, usan características cuánticas de los puntos cuánticos y del grafeno a nivel cuántico. Por lo tanto, no hemos visto muchas imágenes que evidencien la existencia de los puntos cuánticos. Supongo que sí. Necesitas un microscopio mejor para encontrarlos. Sí, pues. Con esto no los voy a encontrar. No, correcto, no fácilmente. Entonces, David, ¿qué imagen tienes ahí en la pantalla? Bueno, quiero decir, lo que muestran. Aquí es una captura de un vídeo, creo que grabado por un médico alemán, en el que identifica estos puntos cuánticos basándose en su luminiscencia, pero esas otras cosas azules que se ven ahí son glóbulos rojos. Y lo que se puede observar son puntos cuánticos que penetran la membrana de esos glóbulos rojos, así que en lo marcado como A se pueden ver los puntos cuánticos en el exterior de la membrana del glóbulo rojo y luego en C y B se puede ver que en realidad han penetrado en la célula. Esto demuestra, como saben, una de sus muchas características, que no existen barreras en el cuerpo humano para estos pequeños objetos. Bien, bueno, así que ahora pasamos al autómata celular de puntos cuánticos, ¿verdad? Al autómata cuántico. Así que, basándome únicamente en mis conocimientos de electrónica, permítanme intentar establecer un paralelismo antes de leer esto. En un circuito electrónico tienes un polo positivo y uno negativo, y eso proporciona energía al circuito. Así, los electrones circulan por ese circuito. Con este tipo de automatizador, automatizar significa algo que realiza alguna acción con información o fragmentos de información. Es algo que puede almacenar información, agregar información o contener datos, o algo que una computadora normalmente haría, pero la forma en que se hace a nanoescala es que no hay un positivo y un negativo. Así te ahorras todos esos problemas que conlleva una placa de circuito impreso. Los propios autómatas, los propios puntos cuánticos de grafeno, exhiben diferentes estados, y es esa diferencia de estado la que les confiere la capacidad de almacenar y procesar información, el hecho de que puedan operar en esa posición o en esta otra. Entonces, una vez que tienes eso, tienes el componente básico de un 1 o un 0. Así es. Bien, entonces, utiliza un método completamente diferente al que usa un microprocesador para lograr el mismo resultado, que sería procesar información, transmitirla a través de un cable, etc. Pero no es una placa de circuito, no es un chip, porque sé que el gobierno ha sido cuestionado sobre si la vacuna contiene microchips y simplemente dicen que no. Bueno, no contiene microchips, contiene un autómata celular de puntos cuánticos. Eso es lo que contiene. Sí, quiero decir, probablemente usemos terminología como chips, simplemente porque es una terminología familiar y también porque no tenemos el vocabulario para describir algunas de estas cosas que vemos. Así que terminamos utilizándola. Terminología de la microtecnología, pero en realidad no es eso, y creo que es importante entenderlo. Sí, es algo que puede hacer algo que un microprocesador puede hacer en última instancia si se construye un sistema automatizado cada vez más sofisticado. Bueno, pueden ser muy sofisticados. Como creo que vas a leer. De acuerdo. Entonces, leeremos esto. Una celda QCA consta de 4 GQDs en una matriz cuadrada, acoplados por barreras de túnel, y se inyectan 2 electrones en la célula, que pueden realizar un efecto túnel entre puntos adyacentes. Debido a la repulsión coulombiana, los 2 electrones residen en puntos ubicados diagonalmente que representan 2 polarizaciones. La polarización de cada célula está influenciada por las células vecinas. La formación de túneles hacia el exterior de la célula no está permitida debido a una elevada barrera de potencial. Los circuitos basados en celdas QCA se pueden construir en forma 3D para permitir una mayor
Complejidad en un área pequeña. Lo que describe ahí es la capacidad de exhibir dos estados diferentes y, por lo tanto, la capacidad de almacenar información. Así es, cuando se combinan las celdas QCA, se crean cables y circuitos donde se crean inversores, cruces y puertas lógicas que permiten la producción de transistores, procesos, transceptores, multiplexores, demultiplexores y, en consecuencia, de cualquier enrutador. Así que, en esencia, cumple la misma función que muchos dispositivos electrónicos, pero no utiliza un circuito como el que se usa en electrónica. Un cable se puede construir colocando varias celdas QCA en fila. Y, ¿cómo saben, al usar cables, siempre existe el problema de los cortocircuitos. Si algo toca ese cable, se romperá. En cambio, con este nano no existe ese problema. No se produce ningún cortocircuito como en un chip eléctrico normal. Cuando cambia el estado de polarización de la primera celda de la matriz, las celdas subsiguientes tienden a asumir el mismo estado de polarización debido al efecto de interacción fría que permite la transmisión de información a través del cable sin flujo de corriente eléctrica. Así que este tipo de cosas, aunque sugieren que se utilicen dentro del cuerpo, podrían revolucionar todo el mundo de la informática, ¿no? Van a poner esto por todas partes, ¿verdad? Ya. ¿Sabes? Todo tendrá esto. Esto es lo que ellos llamarían un entorno inteligente, un tipo de polvo inteligente. Para desarrollar un nanorouter se requieren cruces de cables que forman puertas lógicas, multiplexores y convertidores paralelos a serie. Los demultiplexores son dispositivos capaces de recibir una señal en la entrada QCA y enviarla a una de varias líneas de salida, lo que permite que la señal sea procesada posteriormente. El convertidor paralelo a serie es un circuito capaz de tomar varios conjuntos de datos como entrada, transportarlos a través de diferentes cables QCA y transmitirlos en diferentes momentos a través de los cables de salida. Las puertas lógicas fundamentales en QCA son las puertas de votación por mayoría y las puertas inversoras, ya que cualquier otro componente lógico puede implementarse a partir de ellas, es decir, sumadores completos, multiplexores y celdas de memoria. Estos son, pues, los componentes básicos de un microprocesador. El votante mayoritario está compuesto únicamente por 5 celdas, 3 celdas de entrada, una de salida, y una celda central, que es la celda de decisión del votante mayoritario. Se pueden deducir otras puertas lógicas, como una puerta o un trazo. En resumen, esto que se describe es algo que puede entrar en tu cuerpo de forma completamente invisible y que puede realizar la misma función que un ordenador. Eso no sería posible con la microelectrónica convencional, ya que no podría circular por la sangre ni por el cuerpo, mientras que esto sí puede. Sí, es decir, ahora vamos a ver algunas imágenes más que sugieren que podrían ser consistentes con un autómata cuántico. Ahora bien, dentro de esta siguiente sección y la sección sobre antenas de pajarita y autoensamblaje, donde hablamos de objetos cuadrados de bordes rectos, algunas de estas imágenes podrían explicarse como cristales de sal comunes formados a partir de una solución salina. No estamos seguros de qué son los objetos de forma cuadrada, pero los hemos incluido todos para su posterior análisis, para determinar si está presente la nanotecnología, como explicaré más adelante. Mick Anderson está intentando que se realicen pruebas de ADN que comparen secuencias conocidas de nanotecnología de ADN con muestras de vacunas y así lo sabremos con certeza. Entonces, ¿quieres empezar con este 19001? David? Sí. Bueno, esta fue probablemente la primera imagen que vimos de algo que se parece a lo que llamaremos un chip. Es decir, en muchos sentidos, la analogía entre un chip y esta terminología QCA se rompe bastante rápido, pues porque el chip ha grabado, ya sabes, el microprocesador ha grabado el silicio creando transistores. Y cuando hablamos de transistores en este concepto, del que hablaremos hasta cierto punto, no nos referimos a su uso como puertas lógicas, nos referimos a ellos en el contexto de su función como sensor, tema que abordaremos más adelante. Por lo tanto, en esta tecnología no intervienen transistores, solo estas puertas o estas matrices de autómatas de celdas cuánticas que estarían en la superficie de algo como esto. ¿Verdad? Aunque pueden utilizarse para fabricar algo similar a un transistor de efecto de campo. Sí, pero creo que se utilizan para un propósito diferente, no para matrices de puertas. Ya que en el mundo del silicio sí lo serían. Bien.
Bien, entonces, este 9001. Esto es, ¿era esto? ¿De Rollina? Sí, así es, creo que había varios objetos muy rectangulares que parecían estar moviéndose. Una de ellas parecía una tarjeta SIM, aunque... Sí, lo hizo. Bueno, ya lo veremos en un rato, así que creo que este fue el primer estudio en él. Que realmente vimos varios de estos casos, en la presentación austríaca en Roy. Link, y estas son solo algunas imágenes fijas de sus vídeos. Por lo tanto, vale la pena ver sus vídeos para apreciar el efecto real, particularmente cuando pasamos a lo que ellos llamaban la tarjeta SIM, que era un objeto cuadrado que se movía y del cual tenemos un par de imágenes. Sí, y luego, cuando lleguemos al submarino, el submarino, sí, bueno. Esto también proviene de la presentación de Volanten Royingan, y probablemente fue una de las primeras piezas de autoensamblaje que vimos, porque este objeto, que es una captura de pantalla del vídeo, se movía con un propósito definido, como si tuviera una misión. Pero creo que podemos ver aquí que hay claros indicios de que algo se ha ensamblado. Aquí, este no es un derecho arbitrario. Así que pasaremos al autoensamblaje más adelante, lo haremos. Sí, sí. Sí, otro estudio, el número 13, mostró objetos en movimiento de forma muy similar, de forma rectangular. Sí, esto supuestamente proviene del Dr. Andreas Noack, quien creo que ya falleció. Esa es otra historia. Al final de un vídeo, que en realidad era anónimo, pero la gente cree que lo grabó él, se vio casi una lluvia de estos objetos, y eso fue después de que pasara un imán por debajo de la muestra. Lo que produjo unos efectos muy dramáticos. Entonces tal vez no sé si eso estaría relacionado con la lluvia de estas papas fritas, pero 18.005. 18 es el estudio argentino. Este es el estudio argentino y esta era una imagen interesante. Entonces analizaron Sinopharm, que obviamente es una versión china de estas vacunas. Entonces debo señalar que también hemos analizado Sputnik y Sinopharm en estos otros estudios y muestran el mismo tipo de características, así que no se trata solo de las vacunas occidentales de derecha. Creo que todos tienen las mismas características, y lo que tenemos aquí parece ser dos objetos, digamos rectangulares, apilados y rodeados. Por lo que veremos en un momento, que podría ser una estructura de tipo microburbuja, pero es una imagen interesante. No sabemos exactamente qué pensar de esto, pero bueno. Y de nuevo, esta es una imagen del Sputnik del estudio argentino. Y el objeto que se encuentra hacia la parte inferior de la imagen, nuevamente, es bastante rectangular, pero también comienza a mostrar en su superficie otras características que podrían ser indicativas de circuitos QCA. Bueno. Y luego, la siguiente muestra. Grafino junto a lo que podría ser algún tipo de... Sí, así es como obtenemos parte de ese óxido de grafeno multicapa. Cuanto más oscuro es, más capas de óxido de grafeno hay. Y encima de eso, tenemos lo que parece ser otro posible objeto rectangular con marcas en la superficie, que de nuevo podría ser un circuito de tipo QCA. Bueno, pasemos ahora a la vacuna FISA. Estas son imágenes del Dr. Pablo Camper. Sí, un elemento mucho más uniforme, ya sabes, con aspecto de microchip, y esto es algo que nos genera cierto escepticismo, es decir, no he encontrado nada parecido en las vacunas que he analizado, nada tan convencional como eso. A lo que te refieres es al autoensamblaje. Sí, puede que suene mágico y fantástico para cualquiera que no haya oído hablar de ello, pero puedes consultar mi base de datos de todos los artículos publicados que hablan sobre autoensamblaje. Es algo en lo que han estado trabajando durante los últimos 10 años. ¿Cómo introducir algo en el cuerpo para que luego tenga la capacidad de ensamblarse en algo más grande una vez dentro del organismo? Llevan mucho tiempo trabajando en esto, amigos. Esto no es ciencia ficción, no es que estemos haciendo suposiciones. Hemos consultado artículos científicos que hablan sobre la autoevaluación. Sí. Bien, así que sabemos que es una posibilidad. Totalmente cierto. Lo que esto demuestra aquí es
Quizás una combinación de dos procesos que están ocurriendo, un proceso fractal y un proceso cuadrangular. Estos son dos ejemplos, quiero decir, obviamente el proceso fractal es un proceso natural. Y lo que están haciendo mucho en este autoensamblaje es intentar utilizar procesos naturales para ensamblar esta nanotecnología. Entonces, creo que Mick Anderson, de quien hablaremos un poco más adelante, describió los diferentes tipos de autoensamblaje. Sí, una de ellas está relacionada con el uso del ADN. Sí, bueno, todos tienden a usar el ADN, pero de maneras ligeramente diferentes, creo. Sí. Sí, entonces, se puede ver una especie de estructura fractal, pero al mismo tiempo, un cuadrilátero, es una formación híbrida. ¿Verdad? Bueno, de nuevo, en la siguiente imagen se pueden ver las estructuras de la superficie. Por ejemplo, parece haber una zona hundida. En esa en la siguiente imagen 1503. Quiero decir, lo que se ve ahí es, creo que se puede distinguir, que está formando una especie de superficie dentro de ese rectángulo, que también hay una superficie muy regular en esa región. Sí, así que esto es lo que estamos viendo, lo que ellos creen que es un nanora en esto. Eso es correcto. Entonces, aquí está Mick Anderson identificando las marcas en estos chips. Entonces, lo que Mick Anderson ha dicho sobre estos chips es, en primer lugar, que ha hecho coincidir las imágenes que parecen pequeños pergaminos en esos chips con diseños QCA, es decir, diseños de autómatas celulares cuánticos para nanotecnología. Sí, por lo tanto, sugiere que podrían ser nanorouters. Sí, pasaremos a hablar de Mick Anderson. Probablemente Mick Anderson es quien más ha hecho. En términos de interpretación. Oh sí, fácilmente. Es decir, en muchos sentidos estamos siguiendo sus pasos. Si utilizan puertas lógicas, entonces utilizan, ya sabes, autómatas celulares cuánticos. Que si quieren hacer algo, podrán hacerlo. Las nanoantenas, que se han desarrollado para funcionar dentro del cuerpo. Me limitaré a leer esto. Un requisito para las nanoantenas es la transferencia simultánea de información y energía de forma inalámbrica, dado que las ondas electromagnéticas transportan no solo información sino también energía. Se adquieren antenas capaces de convertir una señal a corriente continua utilizando un diodo rectificador de ultra alta velocidad. Se han propuesto antenas rectificadoras o rectenas basadas en conjuntos de nanotubos de carbono. Desde el descubrimiento de las capacidades únicas de antena de los nanotubos de carbono en 2004, en 2015, Kohler et al. Proporcionaron la primera demostración de rectificación óptica. Esto se logró utilizando un bosque de nanotubos de carbono alineados verticalmente, que actúan como nanoantenas con excelentes propiedades de absorción. Los diodos. Túnel de metal aislante de nanotubos de carbono fabricados sobre la matriz. Son rectificadores ultrarrápidos que generan una corriente continua. La eficiencia de conversión de energía alcanzable es de aproximadamente el 85%. Las antenas de parche nanop basadas en nanocintas de grafeno y las antenas de nanodipolo basadas en nanotubos de carbono, de aproximadamente 1 micrómetro de longitud, resuenan actualmente en la banda de 0,1 a 10 terahertz. He revisado muchos artículos sobre sistemas de comunicación intracorporal y todos coinciden en ese rango de frecuencia. Sí. Pensamos en 5G, pensamos en 29 GHz, ¿verdad? Así que suba hasta 1000 GHz o, bueno, 100 GHz, digamos, que son 0,1 terahertz. Estamos hablando de algo 10 veces más rápido que el 5G o incluso superior, y la razón por la que funcionan tan rápido es porque son muy pequeños. Las frecuencias resonantes se encuentran en la banda de terahertz. Ahora han desarrollado todo tipo de técnicas para intentar explicarlo. Tienes una serie de cosas en tu cuerpo repartidas por todo el que necesitan comunicarse entre sí como una mini red inalámbrica interna, pero las ondas viajan a través de la piel. Las ondas electromagnéticas atraviesan tu piel a frecuencias de terahertz, y han desarrollado estas nanoredes que se adaptarán al interior del cuerpo humano. Ya sabes.
Todo esto es bastante nuevo para mí. El hecho de que hayan desarrollado redes inalámbricas discretas que pueden caber dentro del cuerpo y que funcionan a frecuencias de terahertz, y todo se basa en el grafito. Antenas de grafeno en forma de pajarita, con dos secciones triangulares. El grosor de la antena es de 100 nanómetros y los nanododos de grafeno ubicados en el centro de toda la superficie rectifican el flujo de KACC. Las nanoantenas de grafeno plasmónicas con un diodo geométrico como el de arco también pueden captar energía del espectro infrarrojo, lo que garantiza un flujo constante de energía. Esta es una pregunta que mucha gente se hace. Dicen, bueno, está bien, ¿de dónde proviene la energía para estos sistemas? Y se autoalimentan mediante unos dispositivos llamados rectenas. Los nanoractenas de Bowtie tardan solo 6 milisegundos en cargar un nanocapacitor, en lugar de los 6 minutos que requiere una matriz de nanotubos de carbono. La nanomalla de grafeno podría actuar como un condensador. Entonces, los condensadores pueden almacenar energía que puede alimentar estos, entre comillas, circuitos. Las rectenas pueden funcionar en una matriz o conjunto. La potencia de salida aproximada de una sola rectena es de 0,11 nanovatios. Un mayor número de elementos conectados en serie puede aumentar la producción de corriente y potencia. Bueno, la gente podría preguntar, ¿para qué demonios sirve esto? Permítanme dar un ejemplo rápido para intentar ponerlo en contexto. Digamos que tienes nanotecnología en tu cuerpo y biosensores en cada uno de tus 80 órganos, ¿verdad? Y luego comunicarán todo lo que encuentren en esos órganos a una red inalámbrica central. Así, potencialmente, podrías tener un sistema automatizado que sepa lo que ocurre en cada órgano de tu cuerpo, que recopile esa información y que posiblemente la envíe al mundo exterior. Y lo mismo ocurre con el cerebro, porque Anderson considera que los sistemas están divididos en dos áreas distintas. Una monitoriza tu sistema corporal y la otra específicamente tu cerebro. Bueno, vale, entonces, ¿crees que hay evidencia de antenas? Y creo que esta es una evidencia bastante sólida, en mi opinión, con las antenas que Mick Anderson ha identificado. Sí, pues. Sí. Bueno, quiero decir que tenían dos opciones de antenas que podían usar, según la bibliografía. Normalmente podían usar conjuntos de nanotubos de carbono con diodos metal aislante metal para rectificar la corriente en la parte superior de ellos, o pueden usar estas antenas de pajarita, que tienen un rectificador ultrarrápido MIM, típicamente un rectificador ultrarrápido MIM, en el centro, entre los dos elementos de las secciones triangulares de la pajarita. Así que puedo mostrar una imagen de uno de los artículos de Mick Anderson en este punto, David, donde compara una imagen de la literatura científica que muestra una antena de pajarita con una de las imágenes del Dr. Pablo Camper, y es bastante similar. Sí. Entonces, en esta imagen de Fisher número 14, tenemos algunas estructuras fractales. Ahora bien, en esa imagen hay otra opción de antena, que es una antena basada en fractales, y existen artículos bastante recientes que describen estas antenas, y describen los usos de las antenas fractales. Existen 2 o 3 beneficios esenciales de las antenas de fracturación hidráulica. Una de ellas es la multibanda, es decir, que pueden transmitir y recibir simultáneamente en diferentes frecuencias. Y en segundo lugar, pueden cubrir un rango de frecuencias mucho más amplio con mayor facilidad porque tienen múltiples antenas. Y en tercer lugar, requieren menos. Dudo en decir componentes electrónicos para controlarlos, pero son más simples en términos de componentes y pueden estar hechos de una sola pieza. Así es, una pieza, y también mayores ganancias en el sentido de que pueden ser más direccionales, pero en muchos sentidos también responden a la radiación desde todas las direcciones. Son algo direccionales, quizás incluso más que otros diseños de antenas. También en esa imagen, quisiera señalar que en el lado derecho vemos un nanotubo de carbono que rodea un chip, lo cual es una característica que debemos tener en cuenta para más adelante. Bien. Sí, ahí está. Así que parece que tenemos algún autómata conectado a un cable. Sí,
Claro, y otra cosa que diría es que solo algunas de esas que creo que serían masas de hidrogel tienen esas estructuras fractales. Curiosamente, otros no, y habría que preguntarse por qué. Bien, ya hemos mencionado el autoensamblaje anteriormente, solo para intentar explicar por qué sería necesario, si se quiere, implantar en el cuerpo de alguien algo que quepa dentro de una vacuna y pase a través de una aguja. Todos los componentes tienen que ser absolutamente microscópicos. Tienen que ser diminutos y puede que quieras algo que sea en realidad más grande. Una solución consiste en inyectarlo y que luego esas piezas se autoensamblen, lo cual suena increíble, pero se están escribiendo muchos artículos científicos al respecto. Así es. Bueno, el autoensamblaje tiene dos elementos. Uno está en un proceso de fabricación. Muchos artículos hablan de autoensamblaje en el contexto de la fabricación de nanodispositivos, donde las técnicas litográficas convencionales, como saben, ya no son capaces de hacerlo. Esa es la forma, por ejemplo, en que se grabaría el silicio para fabricar transistores. Bueno, cuando se llega al nivel nanométrico, entonces ya sabes que se vuelve muy difícil. Así que, en cambio, cuando se trata de autoensamblaje, intentan observar cómo las moléculas bioquímicas y demás, cómo se autoensamblan. Y, en muchos sentidos, están intentando seguir ese método. Intentan imitar la biología y utilizan el ADN como herramienta principal para conseguir que algo se autoensamble. Sí, bien, está bien. Sí, los nuevos enfoques se basan en el uso de plantillas a nanoescala hechas de materiales sintéticos o biológicos para aprovechar la biología con sus capacidades inherentes de autoensamblaje. La fabricación ascendente aprovecha las propiedades intrínsecas de los átomos y las moléculas para dirigir su autoorganización. Bien, el origami de ADN es una técnica que utiliza cientos de oligonucleótidos cortos de ADN para plegar una larga molécula de ADN monocatenario, llamada cadena de andamiaje, en diversas arquitecturas nanométricas diseñadas. Las estructuras de ADN tienen un diámetro de 100 nanómetros y se aproximan a las formas deseadas, como cuadrados, discos y se aproximan a las formas deseadas, como cuadrados, discos y estrellas de 5 puntas, sobre las formas de ADN de 100 nanómetros definidas por el relleno raster. La estructura de doble hélice tridimensional del ADN ofrece más ventajas que otros materiales a la hora de guiar las nanopartículas hacia un ensamblaje ordenado en 3D, así como en 2D. Está bien, entonces. Continúa, por ejemplo, la molécula de andamiaje de ADN proporciona la dirección para la localización precisa del transistor de efecto de campo SWC y T semiconductor. El origami de ADN ha mejorado drásticamente la complejidad y la escalabilidad de las nanoestructuras y, gracias a su alto grado de personalización y direccionamiento espacial, proporciona una plataforma versátil con la que diseñar dispositivos a nanoescala capaces de detectar, computar y actuar. ¿Crees entonces que algunas de las imágenes proporcionan evidencia de autoensamblaje, algunas de las cuales ya hemos analizado? Creo que esta es de Carrimat. Sí. 4005. ¿Qué es eso que muestra David? Bueno, una de las técnicas, si les gustan las técnicas básicas para empezar, es la que ha propuesto Mick Anderson. Utilizar una técnica conocida como teslafersis, que consiste en usar voltajes electromagnéticos, si prefieren un campo de voltaje, para dirigir las partículas hacia estructuras básicas, por ejemplo, cadenas, y creo que en esta imagen veremos que estas partículas se dirigen hacia una cadena. Esta es una técnica que se puede observar en una planta de fabricación, pero en realidad se está llevando a cabo en un portaobjetos bajo un microscopio. Creo que existen otros métodos para lograr lo mismo que la teslaferosis. Se pueden ver vídeos en YouTube de la Universidad Rice que muestran la teslaferosis, la cual utiliza una bobina Tesla para generar un campo cercano de muy alto voltaje. Así que tienes una imagen escrita ahí que crees que podría mostrar evidencia de autoensamblaje, que se parece un poco a un teléfono móvil antiguo. Sí, bueno, comienza así. Esta es la primera vez que vemos
Algo que podría parecerse a algunas de las imágenes que veremos más adelante. Ahora bien, no. Diría que se ve exactamente igual, pero según el Dr. Traxel Volant, esa se convirtió en la siguiente imagen. Bien, es decir, esto se parece a algunas de las otras imágenes de Campra. Sí, así es, sí, así pues, tenemos dos estudios completamente independientes que muestran estructuras similares. Sí, entonces el dispositivo que vemos allí. En esa imagen, el 8003, se convirtió en el 8004. Bueno, usted dijo 3 meses después. 3 meses después. Ahora bien, sospecho que eso se unió a otros componentes para crearlo. No me imagino que él lo haya supervisado todo, pero tendrías que preguntárselo a él. Pero estamos viendo este tipo de estructuras cuadrangulares con estas características superficiales, que en esta imagen parecen más bien una especie de marcas en la superficie que en imágenes posteriores, pero es muy similar. Y esa es la primera vez que vemos algo así. Quiero decir que cuando vi esa imagen por primera vez, me sorprendió bastante ver eso. Bien, por lo tanto, creemos que las imágenes más sofisticadas podrían ser evidencia de algo más avanzado en términos de su ensamblaje. Sí. Entonces, 9004 es lo que estamos viendo ahí. Bien, bueno, esto viene de la Astroenica, y creo que este es el estudio austríaco, y ellos notaron estas cadenas que se estaban formando. Ahora bien, estoy especulando que estas cadenas, quiero decir, esto es pura especulación, pero sabemos que antes mencionamos conjuntos de estas antenas, estas rectenas, o conjuntos de cualquier cosa que pudiera generar energía. Me refiero a que podrían ser generadores de óxido de zinc, un tipo de generador eléctrico que se menciona bastante en la literatura como método para alimentar estos sistemas. Pero, si se quisiera generar una cantidad significativa de energía, por ejemplo, para comunicarse fuera del cuerpo, lo cual requeriría más energía que la red intracorporal, se podrían crear conjuntos de dispositivos generadores de energía conectados en serie, como se muestra aquí. Es solo una especulación, ya que desconozco otros posibles usos. En la siguiente diapositiva se muestra una imagen ampliada. Parecen estructuras bastante regulares, así que definitivamente son del mismo tipo. Diría que podrían estar intentando crear algún tipo de cable. Bueno, podría ser un cable, o quizás tenga que ver con, bueno, solo estoy especulando, porque creo que necesitan crear conjuntos de estos dispositivos para generar energía. Así que pensé en mencionarlo, y esa es la imagen más parecida que he visto a algo que pueda ser eso. Eso es todo, y la siguiente imagen es igual. Sí. Correcto, así que pasamos a este estudio argentino. Lo que tenemos aquí es algo de autoensamblaje. Es posible que esto sea similar al proceso de ferresis de Tesla, pero básicamente algo está atrayendo estos elementos a esta cadena, ¿verdad? Pero claramente creo que podríamos decir que es autoensamblaje porque no salió de la aguja. ¿No? Y 18002D. Nuevo en el Sputnik, creo que podemos ver el proceso de autoensamblaje en marcha. Pero hay algunos objetos de tamaño ligeramente diferente y estos me recuerdan a algo más. Ya veremos en un momento cuando hablemos de sensores y actuadores. Bien. Bueno, pues bien, de nuevo podemos ver en la Astroenica una estructura que parece autoensamblarse. Yo diría que eso en lugar de que venga de esa manera, pues no tengo ni idea de qué es realmente. Y luego la siguiente imagen más clara. Sí, sigue así, bien, y de nuevo una estructura muy cuadrada con quizás una zona hundida o elevada en el centro. Otra estructura. Obviamente proviene de la combinación de varias estructuras, creo. Y de nuevo, mirando estas imágenes solo para ver cuántas hay. Otra imagen más con zonas hundidas. Y ahora sí, allí hay otro tipo de estructura oblonga. Otra construcción sofisticada. Bueno, en estas imágenes posteriores, se pueden ver objetos con forma de chip. Así como nanotubos de carbono. Entonces, lo que tenemos aquí es un nanotubo de carbono que parece tener alguna relación con los chips.
Esto proviene de otro estudio. ¿Tienes una imagen? Sí, me pregunto si esto es del Dr. Yombe y solo quiero señalar que él también notó una construcción similar. Y que la imagen superior derecha, se parece a algunas de las imágenes que vimos del estudio argentino, casi una estructura acanalada. ¿Verdad? Pero se dio cuenta de que, bueno, estos componentes, por así decirlo, están en un sustrato, como mencionaste. Están en un fluido, ¿verdad? Esto es lo que llaman ¿hidrogel? Sí, bueno, sospechamos que se trata de hidrogel. Lo que se ha observado es que, a medida que las muestras se secan bajo el microscopio, cualquier tipo de agua o lo que sea se evapora y queda este tipo de sustrato que aparece cuando el Dr. Campra realizó su espectroscopia de microscopía de rayos X. Él notó este pico de 1450 que surge de la espectroscopia y Mick Anderson hizo un análisis en el que revisó los artículos científicos para tratar de averiguar a qué correspondería ese 1450 mH, y, en mi opinión, el candidato más probable de los que encontró fue el hidrogel de alcohol polivinílico. En la actualidad, el alcohol polivinílico aparece en varios lugares. Sí, por ejemplo, se utiliza para recubrir nanotubos de carbono para hacerlos más biocompatibles. Bien. También ayuda en el proceso de convertirlos en electrodos. Bien, así que podemos especular que tal vez el sustrato sea alcohol polivinílico. Existen otras posibilidades, pero este alcohol polivinílico puede servir, quizás, para varias funciones. Una de ellas es ayudar con la biocompatibilidad de esta tecnología. Pero también, debido a que tiende a tener ciertas capacidades electrónicas o eléctricas, podría ayudar en el proceso de autoensamblaje. Bien, y también como quizás otro mecanismo de comunicación entre estos diferentes componentes. Bien, bien. Y hay algunas imágenes. Por ejemplo, la número 217. Claramente hay lo que parece ser una mancha de algo dentro de la cual están los chips. Así es, signo de apertura de interrogación. ¿Entonces crees que podría ser una gota de hidrogel? Sí, solemos ver a muchos de ellos sentados en esos grupos. Bien, entonces. Después, y luego, del estudio argentino sobre el Sputnik, nuevamente, esto es otra gota de hidrogel. Hay un chip incrustado, pero bueno, ese sustrato, estoy bastante seguro de que sí juega un papel aquí. Bien. Otro componente de la nanotecnología in vivo son los sensores y actuadores. Por lo tanto, si esta tecnología va a interactuar con el cuerpo, necesita ser capaz de detectar lo que ocurre en él y hacer que sucedan cosas en él. Eso es básicamente lo que entendemos por sensor o actuador. Y un nodo es algo que recibe información y luego la envía a su destino. Pues voy a leer esto. Un nodo sensor nanogenérico incluye un recolector de energía, un mecanismo de comunicación, alguna lógica de procesamiento con nanomemoria y un módulo para detección y actuación. Los nanodiseños incluyen puntos cuánticos de grafeno, nanopartículas nanométricas o cintas nanométricas de grafeno. Todos estos hallazgos se han observado en muestras de sangre de personas vacunadas. El sensor es capaz de detectar un evento óptico, biológico o mecánico con alta sensibilidad y convierte la respuesta en una señal eléctrica de salida. Un nanotubo de carbono puede utilizarse para construir un transistor de efecto de campo cuyo voltaje umbral de encendido, apagado, depende de las propiedades físicas del nanotubo de carbono, como la forma y la temperatura, o la presencia de un tipo específico de molécula, la gran superficie y la excelente conductividad eléctrica del grafeno. Permiten una rápida transferencia de electrones que facilita la detección precisa y selectiva de biomoléculas. El actuador responde a una señal eléctrica de entrada para administrar fármacos o realizar modulación neuronal. El óxido de grafeno y el óxido de grafeno reducido se utilizan para la administración de fármacos. Entonces, dentro de esta
Nanotecnología tenemos sistemas que pueden transportar algo en su interior y luego, ante un desencadenante o una instrucción particular, pueden liberar una parte de un fármaco en una parte específica del cuerpo. Estas son técnicas estándar de administración de fármacos, así que no sabemos si eso ni siquiera está incorporado en la vacuna. Es posible que haya algún mecanismo de actuación ahí dentro. Bueno, este tipo de artefactos están presentes en la vacuna. Así que no sabemos para qué sirven, pero podemos identificar bastantes, creo. De estos actuadores y sensores, aunque en realidad hay más actuadores que sensores. Quiero decir, sí. Si no entienden esto, amigos, esto es un crimen contra la humanidad. Estamos hablando del mayor crimen jamás cometido contra la humanidad. Estamos hablando de la introducción de algún tipo de sistema de activación de la comunicación evocada en el cuerpo humano sin el permiso de la población mundial y en contra de su voluntad. Ya lo sabes, ya lo sabes, no puedo exagerar la importancia de lo que estamos discutiendo ahora. Y es ahí donde debe centrarse el debate. No se habla del COVID ni de las reuniones de los primeros ministros para hablar de cuál es el veneno. ¿Qué contiene? ¿Para qué sirve? ¿Cómo funciona? Porque la mayoría de los científicos no se han molestado en mirar dentro de un vial, ¿verdad? Lo que les mostramos es de qué se compone el arma. Aquí es donde debe darse el debate. Y si tienes esto en tu cuerpo, debes pensar detenidamente por qué lo permitiste. ¿Qué es lo que realmente hay en tu cuerpo y qué efectos tendrá en ti? Signo de apertura de interrogación. ¿Y qué vas a hacer al respecto? ¿Vas a quedarte ahí sentado y aceptar que tienes todo lo que has visto hasta ahora y que ahora sabes que está en tu cuerpo? Todavía no he mostrado mis imágenes. Pasaremos a eso. Bueno. Entonces usted cree que hay evidencia que demuestra que hay activadores dentro de la vacuna que van a cambiar algo en su cuerpo. En otras palabras, en algún momento va a producir un efecto en el cerebro, en los órganos o en lo que sea, que podría ser la liberación de un fármaco, una estimulación eléctrica o un actuador físico que detenga el flujo sanguíneo o que cause una hemorragia cerebral. Podría ser cualquier cosa. ¿No? Así es, sí, o sea, seguro. Es decir, ya hemos hablado de los nanotubos de carbono. Que, si miran la primera imagen que estamos viendo aquí, pueden ver en la parte superior izquierda un par de nanotubos de carbono. Pero si miras la imagen de abajo a la derecha, lo que tienes ahí es un nanotubo de carbono con un par de componentes unidos a él. Entonces, lo que se puede resumir de eso es que esos dos componentes adjuntos podrían ser con los que se van a activar. Bien. Debido a esta afinidad que tienen los nanotubos de carbono por las moléculas biológicas y otros elementos, son ideales para transportar fármacos a diferentes partes del cuerpo. Así que, como mínimo, los nanotubos de carbono pueden cumplir esa función, pero como veremos, también encontramos otros componentes y otros tipos de actuadores. Entonces, pase a la siguiente y, entonces 7001. De modo que esa imagen anterior era el Dr. John B. mirando el filtro. Este es el Dr. John B. mirando a la magna. Y lo que vemos aquí son, lo que se ha descrito como perlas coloidales. Ahora bien, estos son nadadores. Su función es la de nadar alrededor del cuerpo con un movimiento similar al de un flagelo. Y creemos que están compuestos de un nanotubo de carbono que atrae este tipo de cuentas esféricas, quizás magnéticas, que se disponen a lo largo de la longitud del objeto, tal vez con una cuenta más grande en la parte superior, a modo de cabeza, si se quiere, al principio. Y esto es lo que parece estar ensamblándose aquí en esta imagen de mADNA. Así que estos tienen una especie de movimiento de natación. La siguiente imagen muestra nuevamente el mismo tipo de construcciones que tienen lugar en el mADNA que mostró el Dr. John B. Y también quiero señalar en esta imagen que estos objetos circulares que ven alrededor, de los que hablaremos más adelante, también están involucrados en esto. De hecho, pasaremos a ellos a continuación. Bien, entonces, 11001 es una imagen impactante muy diferente. Sí, esta es una imagen que el Dr. Sandre Bota presentó en el programa de Stu Peters y estas son microburbujas que, de nuevo,
pueden recubrirse con ese alcohol polivinílico que mencioné antes, lo que les confiere una especie de cualidad magnética que permite dirigirlas electromagnéticamente. Ahora bien, estas microburbujas se mencionan específicamente en la literatura para la administración de fármacos. Estos son los actuadores clásicos. Entonces, estos se inyectan en el cuerpo, guiados quizás mediante ultrasonido o frecuencias electromagnéticas a una parte específica del cuerpo, y luego, utilizando una frecuencia particular, estallan y liberan su carga útil. En ese punto hay varias imágenes, quiero decir, tienen una especie de estructura hexagonal muy regular, por lo que tienen 6 conexiones potenciales, de modo que pueden formarse en estas matrices, además de funcionar de forma independiente. Y luego, los investigadores encontraron algo muy similar. Así es, así que las encontró en AstroNeca y en la FISA. Creo que estas imágenes provienen de la FISA. Algunas personas podrían decir, un momento, ¿no son esos los nanolípidos que estamos viendo? Bueno, estos son demasiado grandes para ser nanolípidos, porque los nanolípidos son nano. Por definición, sí. Estas son a microescala. Entonces, esto es, ya saben, no estamos confundiendo esto con lo que debería contener la vacuna, ¿verdad? Esto es algo completamente diferente. Entonces, existe la posibilidad de que la vacuna contenga una carga de fármacos que podría estar almacenada en el cuerpo de alguien y que aún no se haya liberado. Bueno, algunas personas han formulado hipótesis sobre de qué podría tratarse. Sí, entonces lo que has descrito bien podría ser que estén en una especie de estado latente, esperando ser lanzados. Sí, podría ser algún medicamento que hayan decidido que va a ayudar a todos los que padecen cáncer, pero de nuevo, podría ser algo que simplemente acabe con tu vida o, bueno, lo que sea que hayan decidido poner ahí. Así es, sí. Bueno, volvemos al tema de los nanotubos de carbono, pero en este caso, tenemos nanotubos de carbono con estructuras cristalinas en uno o ambos extremos. Ahora bien, estas estructuras cristalinas confieren aún más capacidad de electrodo a los nanotubos de carbono, lo que los convierte en un sensor aún mayor. O, potencialmente, también en un actuador activador, pero hemos visto bastantes imágenes de este tipo, así que si bajamos veremos más de Canperra, un primer plano de este tipo de estructura cristalina unida a un nanotubo de carbono. ¿Verdad? Y de nuevo vemos esta azulada. Bueno, supongo que no podemos decir que realmente es azul, pero no descartaría que haya color involucrado, pero de nuevo, en cada extremo. Aparentemente tiene algún tipo de línea cristalina. Sin duda refleja mucha luz bajo el microscopio. Estos nanotubos de carbono se están funcionalizando probablemente para un uso particular. Sí. Y, para reiterarlo, en la literatura científica los nanotubos de carbono se asocian a menudo con la interfaz cerebro-máquina. Sí. Conectando neuronas individuales dentro del cerebro o incluso creando una malla completa sobre él. Cerebro existente. En la literatura se menciona que reemplazan los axones. En realidad, provocan un cortocircuito en los axones del cerebro. Se pueden utilizar para eso porque creo que son más eficientes que los axones naturales que conectarían las neuronas normalmente. Pues que han hablado de ello en su propia literatura. No quiero que sepas esto, eso está en su propia literatura. Bueno, esta siguiente imagen muestra más bien una estructura coloidal donde se añaden componentes esféricos a la cabeza y al cuerpo de los nanotubos de carbono. Para crear estos nadadores, tienen una especie de efecto de cola con forma de bandera, que les permite nadar como espermatozoides o algo parecido. Otra imagen que muestra el mismo tipo de construcción en el Fisher que mostró Camper, y luego otra imagen. Igual. Y esta imagen de aquí de nuevo sugiere claramente a un nadador con una estructura craneal peculiar. Me refiero a que algunas de estas estructuras pueden transformarse. Así que hablaremos de eso en un rato. Pero ya sabes, se podría decir que tiene una estructura tipo cola para nadar y la cabeza tiene alguna otra función. Me refiero a que tal vez esa cabeza esté creciendo a partir de ese trozo de óxido de grafeno de ahí, ¿verdad? Quiero decir, que tal vez esté en construcción, si quieres. ¿Verdad?
Entonces, si algo se está cultivando de esa manera, ¿eso implicaría instrucciones de ADN o no? Creo que simplemente es algo químico. Creo que es un proceso químico. Estas imágenes me parecen, las microburbujas que vimos antes, las que vio el Dr. Camper. Se ven un poco diferentes porque creo que es una forma distinta de microscopía. Bien. Pero ciertamente tienen un tipo de característica similar. Entonces, 5001. Tenemos células sanguíneas allí alineadas de nuevo como vimos. Eso es justo. Ahí, bueno, como dijimos anteriormente, encontramos estos micronadadores en la sangre. Así que, esto no es una fotografía de la vacuna. Esta es la sangre de una persona vacunada sí. Y se puede observar la sangre agrupada. Y esta forma particular de nadadores parecen estar creados puramente de hidrogel, lo que les da una textura suave que les permite ser menos dañinos dentro de los tejidos y del cuerpo mientras flotan en el torrente sanguíneo. Creo que micronator o algo así fue el nombre que Mick Anderson asoció con estas estructuras y encontró algunas imágenes de estructuras similares. O sea, claramente no creo que sea una estructura natural, y los médicos que han examinado la sangre durante décadas nunca habían visto este tipo de estructuras en la sangre. Bien, y la naturaleza fluorescente de esa imagen sugiere que se trata de una especie de construcción a base de carbono. ¿Verdad? Y esta siguiente imagen es del Dr. Axel Bolans y de nuevo muestra estructuras similares en la sangre. La imagen de la izquierda muestra sangre antes de la vacunación. La imagen del centro se tomó 4 horas después de la vacunación. Así que se puede empezar a ver la especie de efecto de la sangre, pero también se puede ver este nadador a base de hidrogel en esa imagen. Y luego, una semana después de la vacunación, está la imagen de la derecha con la sangre recargada y una imagen clara de ese nadador. Podemos suponer que esa no es la función de la vacuna, hacer que la sangre haga eso, aunque sea muy poco saludable y muy peligroso. Tiene alguna otra función y un subproducto o efecto secundario es que le hace eso a tu sangre. Bueno, creo que la sangre probablemente se deba a otras cosas como el óxido de grafeno y la radiación electromagnética. La combinación de ambos, sí. Tuviera que especular sobre por qué se recarga la sangre, creo que simplemente, ya sabes. Estamos viendo dos artefactos particulares de la inyección que tal vez no estén exactamente relacionados. Bueno, entonces, 1.4. Esta imagen fue tomada por el Dr. Robert Young, quien identificó este microorganismo como Trypanosoma cruzi. En aquel momento, él pensó que era un crucero tripanosoma, pero al revisar la bibliografía encontré un artículo en el que hablaban de la tripanosa y de que tenía las características ideales para ser utilizada como nadador porque altera su forma dependiendo de la temperatura y, creo, de la viscosidad del fluido en el que se encuentra, para tener la morfología ideal para moverse a través de esa sustancia. Así que bien podría tratarse de un nadador sintético, diseñado a partir del ojo de un Trianosoma cruz o de un ojo morado. Bien. Así que han tomado la biología de algo que caracteriza a uno de estos nadadores, han modificado su ADN y han creado su propia versión. Pero, cuando dices sintético, no me gustaría decir que ya han creado el objeto sintético, pero sin duda están interesados en hacerlo. Lo han tratado específicamente en su literatura, en este artículo en particular. Está bien, aquí tenemos otra imagen. Del estudio argentino 18006. Así es, signo de apertura de interrogación. ¿Y crees que eso es todo esto de la carga útil? Sí, las microburbujas, creo que las han identificado como microburbujas. Y posiblemente también en fisa. Sí, también en la fisa. Parecen microburbujas. Y para terminar, hablemos un poco más sobre los nanotubos de carbono. Esto proviene del vídeo de Ricardo Delgado de La Quinta Columna, donde habló sobre el comportamiento de los nanotubos de carbono y cómo reaccionan a la presencia de algo orgánico como el aliento humano. También describió este nanotubo de carbono como de color rojizo, lo cual se relaciona un poco con la coloración de las morglinas. Pero ¿qué ocurre si observamos la segunda imagen? Podemos ver que parece estar conectada de nuevo a algún tipo de, no sé,
si cristalina o algún otro tipo de sustancia en el otro extremo. MH, y de nuevo otro tubo de nanotubos de carbono que él mostró. Y de nuevo, la imagen final muestra que el otro extremo está conectado a una subsustancia cristalina que puede formar algún tipo de electrodo y tener alguna función en ese sentido. Así que, respecto a lo siguiente, usted se muestra bastante escéptico, pero Mick Anderson ha sugerido que podría tratarse de lo que se denomina una esfera de carbono mesoporosa, aunque no está muy seguro de ello. Al observar la morfología, no me parece lo suficientemente similar como para pensar que, ya sabes, se trató de una identificación positiva. Si se tratara de eso, se usaría en la administración de medicamentos. Sí, es decir, podría tratarse de una carga de fármacos dentro de la vacuna que podría liberarse en algún momento futuro. Sí, eso es lo que sugiere Anderson. Sí, me refiero a que también tienen otras funciones. Estas esferas, por ejemplo, podrían funcionar como un condensador. Si observas la morfología real de la esfera, podrías ver que se podría usar como condensador, mientras que esta imagen no me hace pensar que parezca un condensador, ¿verdad? Bueno. Ahora les mostraré algunas de mis propias imágenes. Sí, bueno. Porque bueno, voy a mostrar un vídeo donde desempaqueto uno de los viales de la vacuna. Y lo coloco primero en mi microscopio. Así que eche un vistazo a eso. Hoy voy a examinar una vacuna contra la COVID-19 bajo el microscopio. Tal vez recuerden que hice un llamamiento a quienes pudieran conseguir muestras de la vacuna para que me las enviaran. Y recientemente, recibí unos viales. Esta es la vacuna FISA de BioNTech. Y alguien me ha enviado muy amablemente 3 viales. Ahora, me voy a tomar mi tiempo con esto porque no soy un experto en microscopios. Pero lo estoy grabando todo. Porque creo que es importante que vean todo el proceso por el cual he recibido estas vacunas. Lo sostendré. Ahí para la cámara. 1, 2, 3. Esto se conoce como comunidad. Que, como ya dije, es la vacuna de FISA Biotech. Solo estoy viendo si hay alguna fecha ahí. Sí, dice 6-2022. 6-2022. Así que supongo que significa junio de 2022. Y aparentemente diluyen estas con solución salina antes de inyectarlas. 6 partes de solución salina por una parte de vacuna. Está bien. Ahora tengo algunas láminas portaobjetos y algunos cubreobjetos. Y también una jeringa para poder sacar la vacuna de los viales y ponerla en la lámina portaobjetos. Pero creo que es importante que analicemos las vacunas de forma independiente. Y veamos qué contienen. Simplemente estoy mirando para ver si hay algo anómalo, algo que no debería estar ahí. Si observas imágenes de los supuestos nanolípidos que contienen las vacunas contra la COVID-19, verás que son pequeñas esferas difusas, extremadamente pequeñas, del orden de 100 nanómetros de diámetro, que probablemente no podrás ver con un microscopio que solo alcance un aumento de 2000x, ¿verdad? Pero lo que debería ver es un fondo bastante uniforme. No deberías ver ningún objeto rectangular ni nada parecido, que es lo que algunas personas han afirmado que contiene la vacuna. Como decía, quiero hacer esto simplemente para obtener una verificación independiente. Está bien, así que me voy a tomar mi tiempo. Y prepararé esta diapositiva con el mayor cuidado posible. Pero sin duda se trata de viales sin abrir, porque cuando se quita la tapa morada, se rompe. Ten cuidado de no tocar el veneno con los dedos. Así que, esta es una jeringa completamente nueva. Bien.
Entonces, necesitamos. Aquí tenemos el cubreobjetos, la diapositiva. Y solo voy a tomar una pequeña cantidad de ahí. Perfora la pequeña membrana. Listo, hacia el fondo. Simplemente, agárrate un poco. Vale. Sácalo. Basta con dejar caer una pequeña gota sobre el tobogán. Aquí estamos. De acuerdo, creo que ya es suficiente. Vale. No muy bien. Dejemos eso de lado. Esa es la que he usado. Bueno, cubrebocas. Son muy finas. Es fácil llevarse dos por error. Bueno, bien. Simplemente colócalo encima. Listo. Bien. Quitemos la diapositiva que estaba usando. Estaba revisando algo de material hace un rato. Vale. Coloquemos nuestro tobogán. Como decía, me lo estoy tomando con calma porque soy principiante. Bien, primero. Debemos ponerlo con el menor aumento. Está bien. ¿Y qué encontré? Bueno, aquí puedo mostrarles algunas de las imágenes que he tomado con este microscopio de 1000 aumentos. Y sí encontré similitudes particulares con el estudio argentino, que diría que fue el más comparable. Sin embargo, había imágenes que tomé que también pude ver en las imágenes del Dr. Camper y en otros estudios. Así pues, las imágenes que he producido me han convencido de que la mayoría de los estudios son auténticos. No he encontrado ningún objeto con bordes rectos, pero tal vez sí, tal vez esto no sea lo suficientemente potente. Bueno, una cosa que sí hice fue observar las hebras, los nanotubos de carbono, si es que eso es lo que realmente son, y dejé mi microscopio a un lado. Estuve allí 5 días. Los deslizadores se secaron un poco, y justo cuando lo encendí por casualidad, he registrado movimiento en muchos de estos tubos de nanotubos de carbono. Así que podemos echar un vistazo a algunas de mis imágenes de estas cosas que parecen haber cobrado vida. Se lo he mostrado a algunas personas y me han dicho, oh, parece un poco un parásito, pero claramente no lo son. Porque no tienen cabeza, son solo filamentos, pero parecen reaccionar. Si los toco o les soplo, empiezan a moverse. Anderson me dijo que los estimulara electromagnéticamente y que empezarían a moverse. Todavía no lo he probado. Así que, si se han vacunado, esto es lo que hay dentro de su cuerpo, ¿verdad? Y lo he demostrado. Lo he demostrado con un vial sellado que he puesto al microscopio y he visto los nanotubos de carbono o filamentos similares a morglinas, o lo que sean, con mis propios ojos. En resumen, nuestras conclusiones hasta el momento son que creemos que la evidencia de la presencia de óxido de grafeno y nanotubos de carbono en la mayoría de las muestras es concluyente. La eficacia de las inyecciones es muy alta. No podemos afirmar si se trata de un autómata cuántico, una nanoantena o un sistema de autoensamblaje, ya que la evidencia presentada hasta ahora podría explicarse como cristales de sal. Sin embargo, no descartamos la posibilidad. Es importante conocer estos avances en nanotecnología, ya que podrían incorporarse a las inyecciones de forma encubierta. Sabemos que los nanotubos de carbono pueden utilizarse para la modulación cerebral, pero con la evidencia disponible hasta el momento, no está claro cómo se podría lograr esto.